Como les venía comentando recién, vamos a hablar entonces de monitoreo mínimamente invasivo, ¿sí? Se llama mínimamente invasivo porque justamente no ingresa a las cavidades cardíacas, digamos, ¿sí? Llega hasta las arterias periféricas nada más, básicamente. Bueno, por ahí, con que se lleven esto hoy ya como que a mí me alcanza. Sí. Que es lo más importante de la clase, además de entender todo el resto, es que ¿para qué tenemos que monitorizar un paciente, ¿no? Que lo más importante es, digamos, poder darle un tratamiento, siempre intentamos que sea óptimo para la situación clínica del paciente y poder ofrecerle a los tejidos el aporte que necesitan, ¿sí? Tanto macrocirculatorio como microcirculatorio. Entonces, el monitoreo hemodinámico se basa en eso, en intentar ver, digamos, los determinantes del gasto cardíaco y el gasto cardíaco para poder hacer un tratamiento óptimo. Las herramientas son muchas, tampoco voy a hablar de todas porque son un montón, comerciales hay muchas, pero lo importante es que podamos tener una, por lo menos una, que nos ofrezca unos datos que sepamos leer, ¿sí? Y que sea fácil de usar para nosotros, o sea que tengamos práctica en eso, y sin riesgo para el paciente. Y que sea repetible y reproducible. Sí, puede ser. Bueno, entonces, ¿por qué conocer el estado de la volemia de nuestro paciente? Porque está demostrado que de todos nuestros pacientes, solo la mitad de los pacientes responden a líquidos. La otra mitad no responden y además les aumentamos la mortalidad, ¿sí? Entonces, basado en lo anterior, en el objetivo, digamos, en poder darle un tratamiento óptimo al paciente, es imprescindible determinar cuándo, en qué momento necesita ese paciente el fluido y quiénes realmente lo necesitan, ¿sí? Y bueno, cuánta cantidad. Los criterios clínicos son sensibles pero son poco específicos, que bueno, es lo que sabemos del examen físico del paciente y los signos vitales. Bueno, eso. Y abajo ya lo dije. Bueno, dentro de las variables que podemos medir, en monitorizar, digamos, están las estáticas y las dinámicas. Las estáticas son valores directos o indirectos de un momento dado en una sola medición del paciente, ¿sí? Que ahora voy a las nombro adelante, que son estas que estábamos hablando antes. Delta CO2, PVC, ¿sí? Incluso la presión de apertura de la oclusión de la arteria pulmonar, todas esas cosas que hace el catéter de Swan-Ganz, en realidad son medidas estáticas, ¿sí? No son dinámicas. Y las dinámicas son las que utilizan el ciclo respiratorio, estamos hablando de pacientes críticos, ¿no? No de pacientes de sala. Usan el ciclo respiratorio para evaluar la respuesta de modificaciones mínimas en pre y postcarga. Básicamente es la relación cardiopulmonar, ¿no? Que tiene el paciente crítico ventilado. Se basa en eso. Y se prefiere usarlas para la guía de fluidoterapia por esto, porque te dan un monitoreo continuo del paciente y que vos lo podés llevar en el tiempo, digamos, ¿sí? No es una medición sola, una foto, digamos. Bueno, las estáticas que más o menos estábamos recién charlando, la PVC, la PAO, todo lo que hacemos con eco, la saturación central, la mixta, el delta CO2, el gasto cardíaco y las resistencias, que no están bien de forma continua, también, porque vos tenés zonas que te mide, pero te lo da en un momento. ¿Sí? Y las dinámicas, que son algunas, hay muchas más, pero puse como las que están más estudiadas y las que por ahí se pueden también reproducir un poquito más. Está la variabilidad de presión de pulso y de volumen sistólico. Ahora voy a describir cada una. El índice de variabilidad pletismográfica y el índice de perfusión, que eso nosotros tenemos el IP en nuestros monitores. Y la variabilidad respiratoria del diámetro de la cava superior e inferior, elevación pasiva de los miembros con aumento del gasto y la elevación pasiva de los miembros con la CO2 expirada. Como ven, no es el nombre de un parámetro, son como pruebas, ¿sí? Porque justamente son dinámicas y en el tiempo.
No como el otro que son datos del PVC, así como que te dan directamente la... Te dan solo un valor, digamos. Claro, solo un valor. No, y eso también Podrían armar un mate, ¿no? englobado en el hecho de que el gol estándar para ver las respuestas fluidas es gasto cardíaco. Entonces, todo apunta a poder medir gasto cardíaco, porque vos buscas que haces algo que mejore el gasto cardíaco, que mejoraría la perfusión tisular y que mejoraría la microvasculatura, etc. Entonces, todas las medidas y todas las predicciones son en búsqueda en realidad de poder hacer si mejora o no el gasto cardíaco cuando yo hago algo, o sea, hago expansión con fluidos, si responde, si tolera y cuándo detenerlo. Entonces hay un montón. Algunas son fotos y otras monitoreo continuo. Bueno, la brevedad de presión de pulso o de volumen sistólico es una de los que está más estudiado y más comprobado que sirve y que es eficaz para guiar la terapia con fluidos en pacientes críticos ventilados. O sea, tiene todo un titulito, ¿sí? Tiene que ser un paciente ventilado, en shock, una ventilación controlada, el paciente no tiene que asistir, ¿sí? Ahora vamos a ver. Ahora después hablo de algunos de los dispositivos, y el principio de estas dos variables se basa en los cambios cíclicos del volumen sistólico del ventrículo izquierdo, que esto lo habrán visto con la clase también de Pancho, que yo no la pude ver, la interacción, caracterizados por las fases respiratorias, ¿sí? Que en la inspiración aumenta, ¿sí?, el volumen sistólico, y en la expiración disminuye durante la ventilación mecánica, siempre hablando del paciente ventilado, ¿sí? Entonces ahí puse el dibujito porque me pareció re práctico ese, que está esta curva de qué es. Esta curva de presión, ¿qué? ¿De qué es esta curva? ¿De qué es esta curva? Claro, es la del monitor de ventilación mecánica, ventilado, volumen control, presión tiempo, ¿sí? Esa es la curvita de arriba. Entonces vos podés ver que en la inspiración, la presión de pulso, esto es la que te va a dar la medición del monitoreo, que ahora yo les voy a mostrar los dispositivos, que cómo se conectan y esas cosas. Vos tenés la pantalla esta del respirador y el monitor, como tenemos el monitor arriba, es uno igual, pero con este dibujito, ¿sí? Pero este es el monitor de, o sea, es la onda de... Es la onda de presión de pulso, que te la transmite. Sí, eso lo iba a explicar. Pero ¿dónde ves esa onda? ¿Cómo dónde ves esa onda? ¿En el monitor? El monitor. El monitor donde está la presión y la circulación. En Presión los arterial. pero no sé si la No Bueno. en el respirador, digamos. No. No sé si la tienen todos. Pero el monitor de presión, ¿pero qué presión? ¿El manguito? O sea, ¿en qué paciente y con qué presión? Cuando Claro. tenés catéter radial. Ahí va, Cuando tenés ¿ahí entendí eso? radial. En la TAM. Sí. Ah, listo. Sí, es el. Claro, O pasa sea, esa que. es la TAM. Pon la TAM Esa es y la pon TAM, sí. Pero en realidad nuestra curva no es tan sensible y específica como la de estos monitores. Porque vos la ves, que se modifica, que se cambia todo, pero no tenés como, o sea, no tenemos cómo medirlo. Porque no tiene mediciones, nuestros monitores. Filtro que te homogenizan la señal. Entonces, Claro. vos no ves las variaciones. No ves las variaciones. O sea, tu monitor no sirve Si para vos vas a ver un Claro, monitor acá. cualquiera de los pacientes que tengan una TAM invasiva, Ajá. vas a ver que tiene la curva de arterial, de la TA, pero no tiene variaciones porque tiene justamente, es como los respiradores, te No tiene la limpian, variación del pulso, digamos. te limpian las curvas, claro. Los monitores que hacen esto tienen específicamente, para poder medirlo, digamos, las variaciones. Entonces ven que la presión máxima se produce en la inspiración y la presión mínima en la expiración, ¿sí? Y se saca la cuentita que está ahí al lado, que saca la diferencia de presión de pulso, ¿sí? Eso lo hace automático el monitor, vos no tenés que hacer cuentas, digamos. Pero bueno, lo importante es que sepan de dónde sale, digamos, y cómo funciona, y que tiene que el paciente tener ciertas características, ¿sí? No es que cualquier paciente puede llevar este tipo de monitoreo. Bueno, acá un poco de nuevo lo que decíamos recién, en la inspiración, en un paciente ventilado, controlado,
aumenta la presión intratorácica, donde disminuye la precarga del volumen del ventrículo derecho, dificulta el retorno venoso y disminuye la eyección de ese ventrículo derecho, ¿sí? En una primera instancia. Y el volumen sanguíneo pulmonar al mismo tiempo es empujado al ventrículo izquierdo, ¿sí? Y aumenta la precarga del ventrículo izquierdo y su eyección, ¿sí? Por eso aumenta en la inspiración la presión de pulso. ¿Estamos? ¿Más o menos entendió? Sí. Cuando el paciente expira, o sea que es pasivo, o sea, la expiración del paciente es pasiva tanto en mecánica como en espontánea, se completa el tiempo ese de tránsito pulmonar, ¿sí? Todo lo de arriba, y disminuye el volumen sistólico del BD, del derecho, y reduce el llenado del ventrículo izquierdo. Entonces reduce la eyección del ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Porque esto es lo que describe la curva anterior, ¿sí? Es difícil entender, pero Si ustedes entienden esto, si la toman en respi, en cardio, En todos lados. si ustedes entienden esta diapositiva, van a entender poder leer la curva, digamos, ¿sí? Es eso. ¿Entendiste, Aaron? Que está ahí como... ¿Puedes volver a repetir? Sí, sí, sí. Cuando el paciente está ventilado, las presiones en el tórax cambian, ¿sí? Bueno, aumenta al intratorácico. Entonces, al aumentar la presión intratorácica, lo que llega del retorno venoso al ventrículo derecho es menos. Claro, o sea, menos precarga. Hasta ahí agarré. Bien, pero, y disminuye su eyección, ¿no? Pero toda la carga, el volumen sanguíneo pulmonar que ya está en ese pulmón, pasa también más al ventrículo izquierdo, porque es como que lo estruja. Sí. Entonces aumenta el volumen de eyección del ventrículo izquierdo. En la inspiración, ¿sí? Porque cambian las presiones, al revés que cuando uno está en espontáneo. Y en la expiración es al revés. Cuando el paciente expira, ¿sí? Ya se salió toda esa sangre que está en el pulmón ya se drenó hacia el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho tiene poco, porque en la inspiración le llegó poco, y termina pasándole poco al ventrículo izquierdo. ¿Se entiende más o menos cómo es? Es un proceso cíclico, ¿sí? De inspiración-expiración. Bueno, la magnitud, que sería la diferencia de estas variaciones, es proporcional, o sea, ¿vieron la cuentita que les mostré ahí? Se termina sacando en un porcentaje, por eso se sacan, en realidad son las diferencias, dividido 2 y después se hace por 100. La magnitud de este porcentaje es el grado de dependencia que tiene ese paciente con la precarga, o sea, que puede ser respondedor, ¿sí? Eso se estudió, se fijó qué porcentaje es, cuáles responden, cuáles no, cuáles se encharcaban, cuáles se enchotaban, cuáles... ¿verdad? Y depende de los libros y de los estudios que leas, está entre 10 y 15%. La SATI lo toma con corte de 13 al volumen sistólico. Hay tres como cortes. Sí. Menor a 7, ya sabe que no responde, está sobrecargado. Ujú. Es alta, el tipo que está encharcado. Entre 7 y 13 es como Uní. 50 y 50, puede hacer 50 y 50. Puede responder como que no y tienes que evaluar otras variables y otras. Y el 13 para arriba es respondedor. Y una variación mayor a 13% quiere decir que puede responder. ¿Entienden? Sí, o Porque a sea, mí me costó un montón entenderlo. la magnitud de la variación del volumen sistólico sería del tanto del Es derecho Es como del- esta, mirá, De la presión de esto. La variación entre este pico y la este, presión de pulso. pasado a un porcentaje que lleva toda una cuantificación, Sí. la magnitud, o sea, el porcentaje, va a definir cuán sensible es ese paciente a la precarga. Bien, sí. Bueno, no estamos Lo diciendo importante nada de entonces de esto es que la magnitud de la variación, ¿sí? El porcentaje que te da toda esta cuentita, Se clasifica al paciente como respondedor, no claro, respondedor. es cuánto, vos te está diciendo cuán probable es la sensibilidad de su corazón a la precarga. Sí. O su sistema, en realidad. Porque lo otro que vos podés hacer es decir, bueno, listo, le paso fluido y lo mido. Ah, listo, joya, mejoró el gasto cardíaco, pero le pasaste fluido. Le paso fluido, che, no mejoró el gasto cardíaco. Claro. O sea, no se lo, ya está. Esto se hace antes de pasar el líquido. Claro, lo claramente, ¿no? haces Claro. previamente para. Claro, porque un challenge, capaz que la un sangre fluid va challenge. al pulmón, entonces para Claro. prevenir eso. Entonces yo puedo decir, bueno, le paso fluido y medio BTI o hago alguna medida de esta para ver el gasto Claro. cardíaco. Aprovechás la tablita del precar, o sea,
el aporte de la precarga al BI que le hace la inspiración para hacerle... Claro, esto es un método predictor, es como ya sucede una precarga fisiológica. Y un aumento de esto la precarga es lo que fisiológica más, por interacción cardiopulmonar. Si más nosotros- está estudiado. Si nosotros tuviésemos esos monitores, podríamos, por ejemplo, elevarle las piernas al paciente. Ahora, y ¿para ver qué cómo- llegamos ahí? Aguantá. Es una medida eso es un predictor de respuesta a fluidos. Ajá, Que no es Y muy se bien hace una prueba. antes, Sí. se hace antes de pasar líquido. claro. ¿Sí? Sí. Es la ventaja, pero es como para discriminar. O sea, vos Sí, lo saludás con el tubo, lo saludás con la nora, qué sé yo, y lo saludás con la TAM. Sí. Bueno, ¿cuál es la limitación de estos monitores? Justamente es que si el paciente tiene arritmias, ¿sí? no sirve porque se pierde el dato. Si el paciente tiene respiración espontánea, que es lo que hablábamos recién, y si tiene un distrés pulmonar, un distrés respiratorio. ¿Por qué? Porque la distensibilidad pulmonar es baja, entonces no estruja Claro. el pulmón, o sea, No hace el fenómeno de squish. no hace el squish, claro, para darle toda la sangre al ventrículo izquierdo. Sí. ¿Estamos? Y además, ¿por qué requerís que el tipo esté ventilado? Aparte de estar ventilado, tiene que estar ventilado a 8 metros kilo. Podés controlar los volúmenes y las presiones. Claro, vos Sí, tenés que tiene que ser manejar, controlado. anular todas las otras variables, Claro. no sea que te queden dos variables solas. Claro. La precarga y gasto Qué cardíaco. rico que está el mate, che. Ayer No, estaba... ayer, re fuerte, olvidé. ¿no? No, tremenda esa yerba, boluda. Por Dios. Bueno, este cuadrito que es de nuestros amigues de la SATI, hijos de su madre. Está grabado, ¿verdad? Ay, me lo mandé. ¿Qué pensarte vos entonces? Estos son los comerciales, los monitores comerciales, que son un montón, así como los respiradores, que hay un montón de marcas y qué sé yo. Bueno, lo importante de este cuadro es que hay dispositivos que se autocalibran, ¿sí? Que tienen software y algoritmos que se autocalibran solos ante las modificaciones propias del paciente, y hay otros que se calibran externamente. Yo voy a nombrar uno de cada uno nada más porque son un montón y es muy tedioso y todos se basan en lo mismo, ¿sí? Voy a hablar del primero de acá, que es el Vigileo, que es el que tienen algunas terapias acá en Neuquén, y del Pico y el Voluview juntos porque son muy parecidos, que son los de la termodilución, ¿sí? Lo importante, volviendo a lo que estábamos hablando antes de la onda de pulso, es que la premisa de todos estos métodos y estos dispositivos se basa en que estiman el volumen sistólico, ¿sí? Calculando una relación entre el volumen sistólico y la presión arterial. O sea que lo que hacen es intentar medir el flujo eyectado, que es el gasto cardíaco que estábamos hablando, y el sistema arterial, que es lo más difícil del paciente, ¿sí? Que son las resistencias periféricas. ¿Por qué? Porque ahí es donde el paciente se afecta, en el shock hipovolémico, en el cardiogénico, en el séptico, las diferencias están ahí. La forma de evaluar ese sistema arterial es lo que difiere a cada dispositivo, ¿sí? En sí, digamos. Pero se basan en lo que estuvimos hablando antes, ¿sí? O sea, esta diapositiva habla de lo que veníamos charlando anteriormente. El Vigileo... Patito, perdón, no sé si lo vas a hacer más adelante. En el... Esto de calibrados y que tenés que calibrar. ¿Qué es lo que tenés que calibrar? O sea, Se autocalibra el aparato, ahora lo voy a explicar igual. Cada tanto porque las resistencias del paciente van cambiando. El sistema arterial, o sea, vos podés tener el paciente dormido con que no haga ventilación espontánea, lo que decía Mati, y poder tener las dos variables solas, pero las resistencias vasculares vos no las puedes manejar. Entonces, si el paciente tiene un shock cardiogénico, las resistencias vasculares van a estar... Cerrados. ¿Cómo van a estar? Cardiogénico. Sí. No, aumentadas. Aumentadas. Si tiene un shock séptico, van a estar Disminuidas. disminuidas. Bueno, esas cosas, como nosotros no las podemos manejar y son propias del paciente, el aparato las lee por algoritmos, tienen software, o sea, son computadoras, chicos, o sea, yo no les puedo explicar cómo lo hacen porque tienen que ir a hablar con la que le ingenió. Te preguntaba porque en el no autocalibrables. Claro, bueno, ¿qué es lo eso. que uno tiene que calibrar? No, claro, bueno, no, ahora lo vemos. Entonces, estos se calibran solos según el sistema arterial del paciente. ¿Cómo lo hacen? No sé, hay que leer el manual del aparato, qué sé yo, no sé cómo. Debe ser software, porque
Tienen algoritmos de... Bueno, eso... Sí, porque la cosa de estos es que calculan el gasto cardíaco y el contorno de la banda pulso. Ujú. Que eso, no sé cómo, pero lo que quiere decir es que tacha las variables vasomotoras de los vasos arteriales. Entonces Para dice, dijiste el gasto pará, cardíaco ahí. pará. Es que no te puedo seguir porque me quedé con una palabrita. ¿Qué? El gasto cardíaco ahí. Miden gasto cardíaco según el contorno de la onda De de dando de pulso. pulso. Versus lo otro que lo hacen por termoevoluciones agarro Te un... evoluciona y le pones algo. Ahora voy a hablar de todo eso. Entonces, Esperen un poquito, que yo voy a llegar. Entonces, como evalúa el contorno de la pulso, no, como que no tiene en cuenta la característica vasomotora del vaso en ese momento. Si tiene noras, si está vaso contraído, si está dilatado, lo saltea. Entonces, ahí dice, bueno, tengo esta precarga, tengo esta TAM, y no sé cómo, hace algoritmo de la chota. Y En realidad no lo saltea. Cada dispositivo lo lee como está diagramado ese dispositivo. Claro, entonces después tenés lo que vos se calibran solo, entonces tiran logaritmo y cuentan no sé qué, la altura de las pirámides, menos la distancia de la Tierra a la Luna, no sé qué. Sí, y tiene- cada 6-7 latidos te va como Eso no lo vas a entender porque lo hace el aparato. Y Es tampoco una te van a máquina. Tampoco Es vas a ingeniería médica. De pedo biomédica. entendemos que la variación. Y otros es vos tenés que meterle la variable de afuera, que no sé tampoco cómo es, pero es como... Sí, bueno. que da- Vigileo. Entonces, Vigileo es un aparatito que va conectado a una TAM radial, o sea, es un monitor como un domo, pero es un monitor específico que va solamente a la TAM radial, por eso es mínimamente invasivo, no llega hasta las cavidades cardíacas como el catéter pulmonar. Y tiene algoritmos y tiene información demográfica de 50 millones de pacientes, o sea, dentro de su software, Todos los hinchas de boca, donde más o lee, menos. las características de este paciente, los compara con esos algoritmos y esas características que tiene cargadas y saca, lo personifica, digamos, ¿no? Y saca el gasto cardíaco y el volumen, la variación del volumen sistólico continuo. ¿Sí? Ahí se me puso en inglés, continuous. El corrector es... Esa no tenemos. Sí, no, porque es de la... No, No tenemos. No Ay, hay, aunque- no hay chance. Y Se actualiza solo, que es esto, como que se autorregula y autocalibra cada 60 segundos, solo, automáticamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Relee de nuevo el paciente, vuelve a comparar con todos sus algoritmos que tiene cargados y lo vuelve a personificar hasta ese paciente. ¿Sí? Sin requerir calibración manual, digamos. Esta foto la saqué del taller que nos dio Cristian Pozo el otro día, que le saqué captura. Es un simulador que hay en internet, que estaría bueno, después se lo podemos buscar, capaz lo podemos encontrar para practicar, que está buenísimo, de un vigileo. Este es el monitor, claramente, del vigileo. Bueno, este también, pero este es como el que te da los datitos, ¿sí? Los números, continuamente. Donde tenemos el gasto cardíaco, la saturación venosa, el índice cardíaco, el volumen sistólico, la variación del volumen sistólico en porcentaje, ¿sí? Ahí tienes el porcentaje chiquitito, ¿sí? Y las resistencias, ¿eh? Inserte líquido aquí. Sí. Después acá está buenísimo este simulador porque vos apretás acá en infusión y le pones, no sé, dopa y el paciente te va cambiando y te va todo. Es un simulador, está tremendo. La clase fue toda así el taller. Y el paciente te lo presenta acá abajo, ¿no? Este justo era un shock hipovolémico, no sé qué, bueno. ¿Qué muestra? Acá está la PVC, ¿sí? Porque te da también datos estáticos, digamos, pero te las da todo el tiempo, o sea, es continuo en la medición. Vos lo tenés al paciente con el monitoreo continuo todo el tiempo. Y vos a medida que le vas haciendo cosas va cambiando esto, ¿sí? Este paciente, justo yo capté esta porque tiene el porcentaje de 13, que es el corte, ¿sí? Entonces, a este paciente, ante esos datos, sería supuestamente un paciente respondedor, ¿sí? Porque va de 13% la variación del volumen sistólico para arriba. Bueno, igual ahí ya está estabilizado porque tiene esta normotensia y qué sé yo, ¿no? Pero bueno, justo fue el ejercicio y me gustó para mostrarles la pantallita, cómo se ve. Porque si no lo ves así, es como yo no lo podía imaginar, ¿sí? Bueno, y después están los que son calibrados externamente, que no sé cómo se calibran externamente. Claro, esto es lo que, eso Sí, era es lo que preguntaba es lo ella. que tengo ¿Cómo que se saber. calibran? Porque no ellos tengo tampoco lo idea, explican. Nunca tuvimos esto, No. entonces no sé.
Y no lo dicen en la clase tampoco cómo se calibran. Y en los textos te ponen autocalibrado o calibrado externamente. Y hay que calcularlo cada una. Bueno. ¿Cuántos? No. Porque igual. Bueno, para que explico esta parte y después hablemos de eso. Bueno, lo de termodilución transpulmonar, que son los comerciales son Pico y Volume View, son otros monitores que además de hacer análisis de la onda de pulsos, también hacen lo anterior, hacen termodilución. ¿Qué es la termodilución? Es lo mismo que usa Exxon One. Claro, es el mismo principio que se usa en el catéter de pulmonar, que es, vos instilás un bolo frío, ¿sí? Ahora yo te digo la diferencia entre los dos, pero el concepto es, instilás un bolo frío en un lugar y medís el cambio de temperatura en otro lugar, ¿sí? El catéter de Swan-Ganz o del pulmonar, vos ponés el bolo frío en la aurícula izquierda, porque está metido el catéter hasta ahí, y sí, no me sale el nombre. El sensor está en la arteria pulmonar, ¿sí? Es bien invasivo. ¿Esto qué hace? Vos tenés un catéter femoral, este es femoral, o sea que es mínimamente invasivo, por eso, porque está en una arteria periférica, e instilás en una vena, un catéter central, una vía central que ponemos nosotros, común, el bolo frío, que va a la vena cava, y el sensor está en la femoral, ¿sí? Son el mismo concepto, pero en diferentes lugares, ¿sí? Y con los cambios de temperatura y todo, estima el gasto cardíaco, digamos, el volumen sistólico. Estos dos aparatitos se actualizan también los valores, o sea, como que el sistema no es calibrar porque son calibradores externos, por eso yo no termino de entender mucho eso, pero sí como que actualizan cada 14 latidos, vuelven como a leer, porque teóricamente en un paciente ventilado, después de cierta cantidad de latidos, cambia viste que todo esto de que se estruja el pulmón y qué sé yo, cambia la dinámica, y el otro es cada 20 segundos. El pico es cada 14 latidos y el volume view cada 20 segundos. ¿Sí? Que es como que actualiza todo el tiempo. ¿Y ¿y el vigileo dónde iba? En la radial. ¿La radial nomás? Sí, una TAM radial. Pones una TAM y conectás, en vez del domo que tenemos común, conectás el monitor. ¿A qué llamas domo? ¿Al cable? ¿Al cable? ¿Se llama domo o no? ¿No? ¿Sí? ¿Se llama domo? Al- De toda la vida lo conozco así. Claro, todo el cosito que se conecta a la ¿Se llama TAM. domo? Domo. El que va acá y que apretás para lavar y todo. Eso se llama domo. No, sí, yo sé que siempre le fue como el cosito. Lo miré también porque me dije, capaz que le re, pero es domo. Se llama domo. Claro, no sabía El llamar. cosito de la El cosito. El cosito de la TAM tiene nombre. Sí. Y en el Castro teníamos monitores todos distintos y tenías que encontrar el domo de cada cable, de cada monitor. Bueno, las variables determinadas, derivadas de termodilución, además del gasto cardíaco, que lo que se estudió fue que clínicamente tiene que ser menor del 15% para tener, es el corte de la lectura. Pero además, este super método de termodilución nos da además un dato que se llama agua pulmonar extravascular. ¿Sí? Este es otro concepto nuevo. Cambio clínicamente relevante. Sí, el corte del Respuesta gasto. fluida, aparte estás evaluando la Siempre respuesta la fluida. respuesta fluida es 15 en este. El otro era 13, ¿te acordás? Este es 15. Eso lo determinan los estudios. Si por termodilución vos Sí, tirás lo el puso vuelo al revés. frío. Quedó al revés, quedó al revés. Quedó al revés el símbolo. Ahora me Más, entiendo. pero yo era 15. Claro. Ah, Eso es como el otro, digamos, que es lo mismo que el otro. Esto, lo del agua pulmonar extravascular, también lo hace el monitor, o sea, el software del equipo, que lo que hace es hace la diferencia entre el volumen térmico intratorácico y el volumen sanguíneo intratorácico. ¿Sí? Es todo de termodilución. O sea, nada. ¿Para qué nos sirve? Porque tiene valores que nos habla de también las complicaciones que puede tener el paciente, ¿sí? Además de
tener un gasto cardíaco, un volumen sistólico, una variabilidad de volumen sistólico que nos puede guiar la fluidoterapia, este parámetro nos habla de cómo está el paciente en el momento que lo estamos evaluando, ¿sí? Antes de ponerle agua. Entonces vos decís, bueno, tengo un paciente con 12 o 15 de agua pulmonar extravascular, mililitros kilo, y el paciente está en edema pulmonar. Entonces yo no tengo que pasarle agua. ¿Sí? La perra se guía. Yo olvido estas cosas, de verdad, las máquinas nos van a reemplazar. Sí. Queda tranquila. Los valores normales son entre 3 y 7, bueno, más, y el distrés es cuando ya da más de 35. Pero esos números te lo calcula la máquina, no es que vos tenés que hacer nada Todos esto fantástico. Todos. El chileo, todo eso. ¿Qué cosa? Todos hacen eso. No. Esto no, es solo este de termodilución. Ah. Acuérdate que el vigileo hace solo onda de pulso. Es que nada. Usa el contorno y la forma de la onda de pulso. Este, además de eso, suma el termodilución. ¿Sí? Este calcula el gasto cardíaco por las dos formas, por onda de pulso y por termodilución, que vos instilás y largás. Que de hecho después, lo que yo más o menos entendí es que una vez que vos instilás y lo mide, después ya lo acopla a la onda de pulso, entonces lo tenés continuo, no tenés que estar tirando cada rato e instilando. Lo acopla ¿Y y eso ya... es tipo automático? ¿Mandás el bolo frío y o sea, tiene que haber otro operador o con que esté conectado ya está? No. Vos mandás el bolo acá Ya de está. agua Y mirás fría la pantalla. y mirás la pantalla. Bien. Ujú. Sí. Distinto al son que vas cargando. Claro, el SWAN es diferente. Muy diferente. Muy diferente. Aparte, el SWAN es muy sensible a la movilización. Se mueve, la curva se mueve. Sí. Bueno, así que también se puede utilizar como parámetro para guiar la infusión, no solamente la infusión, sino para decir, ¿le pongo? ¿No le pongo? ¿Cuánto? ¿Hasta dónde? Eso ¿Sí? había leído yo de la ventaja de esto, como el vigileo y todo eso, que la principal ventaja es que no requiere que seas ultra experto para más o menos Claro. entender, distinto del SWAN que si no la tenés clara. Tenés que entender en qué se basa y cómo Claro, leerlo. sí. Pero no para colocarlo. El Swan Guns tiene una técnica aparte para poner. Yo ponerle nunca puse un Swan Guns, vi poner, pero nunca puse uno. Por medio de las curvitas, sabiendo si vas a Sí, si ya es trabajo. Es un quilombo, sí. Bueno, ¿estamos con eso? Esto era todo lo que es la primera de las 5 de la lista de las variables dinámicas, que era variación de volumen sistólico y variación de presión de pulso. Vamos con la segunda. Les dije que era larga y tediosa esta clase. Imagínense si me ponía una de cap. Sí, yo ahora que lo leí lo entendí. Ahora que- me gusta. Me la voy a haber pegado antes del examen. Bueno, el índice de variabilidad pletismográfica y el índice de perfusión, IP o IPP le ponen, se basa en la línea del saturómetro, en la pletismografía, ¿sí? Yo siempre digo, ¿viste la pleti? ¿Viste la pleti? Bueno, es la onda celestita que tenemos del saturómetro. Que ahora vienen algunos monitores que nosotros tenemos con el software que te lo lee y te lo calcula automáticamente, ¿sí? Y está basado prácticamente en lo mismo. ¿Qué dijimos? Que las variables dinámicas se basaban en el ciclo respiratorio de un paciente ventilado, ¿sí? En la interacción cardiopulmonar. Entonces, en las insuflaciones de la ventilación mecánica controlada, inducen disminuciones cíclicas regulares de la precarga del que fue lo que hablábamos antes, ¿te acordás? Cada vez que va pasando un latido, una respiración a la otra, un ciclo, el BD tiene menos retorno, menos eyección, entonces el BI cada vez recibe menos, ¿sí? Y la forma de la pletigrafía de la onda genera cambios en el volumen sanguíneo en los vasos tisulares a través de la lectura del infrarrojo, ¿sí? Bueno, y esto está directamente relacionado con el volumen sistólico. El índice de perfusión es derivado de esa señal, ¿sí? Del oxímetro, y es útil para, bueno, evaluar la reactividad del tono vasomotor periférico, ¿sí? Esto es más periférico todavía. Se calcula la relación entre el componente pulsátil y no pulsátil de la luz infrarroja, que eso lo hace el monitor, y los estudios determinan que un índice de variabilidad mayor de 14 o un IP mayor de 1 sería un paciente respondedor, ¿sí? Discriminar a los pacientes respondedores. El paciente respondedor, acuérdense, es
un paciente que es dependiente de la precarga. ¿Sí? Si le preguntan qué significa, las palabras para definir ese paciente es que sea dependiente de la precarga. ¿Sí? Que es el 50% nada más de todos nuestros pacientes. ¿Estamos? Esto es como más sencillo. Después tenemos la variabilidad respiratoria. Antes que avance, Pato, y Sí. podrías, porque veo que no hay ningún grafiquito, nada, como de qué manera se vería, digamos. Es la onda del saturómetro Claro, que tenemos ya en sé, el monitor. Pero ese cambio cíclico que se va, ¿cómo se representa en la curvita? Tenés una curva, tenés la curva, digamos, de la oximetría únicamente, y acá al lado te aparece IP, Ah, negrito. ok. está en rojo, o está en amarillo, o Justo esa está en prueba de verde. boludos. Sí. Justo Ese sí, ese es como que no tenés que saber hacer nada. Poner el saturómetro. Ponele que tenés un satu con la curvita, o sea, no tenés un Abajo a la derecha. Claro. ¿Cómo El índice de variabilidad debe venir a algún otro Ah, no, monitor. está bien. O sea, bien. Y el monitor, tipo, hay que tocar algo, hacer algo, ¿no? Los Es nuestros automático. no traen Los solo. MinRay. Ujú. Ah, ok. Los MinRay que tiene, fíjate que al lado del valor de saturometría que está en celeste, Sí. Ujú. chiquitito abajo dice IP. Ujú. Ese es el... Ok. Abajito a la derecha. No los tienen todos, me parece. pero- Todos no, creo que los últimos que vinieron. Pero hay que ver. Ok. Pero tiene que estar el paciente ventilado, sedado, Sí. bloqueado. Bueno, bloqueado. Recuerden que la característica de todos estos métodos es Todo el resto de eso. las variables Líticos, tenso, claro. Que no tenga FA. Que no sea órtica, creo que es. Que no tenga neuropatía, que no tenga, que esté viendo Que no sea distrés respiratorio. que esté ventilado a modo controlado por volumen y que Controlar se por puede. volumen y que Necesitas esté- cardiólogos. Arruinan todo. E incluso a 8 Arriban mililitros todos. kilo. Están todos validados a 8 mililitros kilo. Sí. Bueno, no me explayé mucho porque lo del IP es como más sencillo y de hecho después si querés vamos y miramos el monitor que está ahí en la sala. Después están las venas cavas, que esto es por eco. Vamos a armar una clase de eso. Sí, podés armar una clase, que vos sabés un montón. Bueno, el Mati también. La variabilidad respiratoria del diámetro de las venas cavas en un paciente, volvemos, ¿no? Ventilado, etcétera, etcétera. Tiene lo que. Este lo saqué del libro ese que está buenísimo, el que dejó Tony Lier, el que dejó. Los dos factores, digamos, que hacen a este parámetro es, de nuevo, la presión intratorácica de la ventilación mecánica, que genera compresión de las venas, ¿sí? Y que el volumen sanguíneo central es menor, ¿sí? El central es el torácico, digamos. Esa es una. Y por el otro, la variación respiratoria, ¿sí? Que el gradiente de presiones del retorno venoso es mayor si ambos ventrículos son sensibles a la precarga, ¿sí? Es todo lo mismo, nada más que de otras palabras. Entonces, como para que nos quede así como limpio, las venas cavas se expanden con la insuflación. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Tenemos una vena cava inferior y una vena cava superior, para ver. La inferior, que por ahí es la que nosotros vemos y hacemos con el ecógrafo, hacemos, él hace, se puede hacer con un transtorácico, ¿sí? El corte es 12%, ¿sí? Para saber si el paciente requiere o no requiere líquidos. Esta es la cuenta que hay que hacer, que si la ven es igual que la de la variación de pulso, hace la diferencia del diámetro máximo menos el mínimo sobre la diferencia sobre 2, ¿sí? Y después lo multiplicas por 100 y te sale el porcentaje. Y lo que hay que recalcar es que los valores máximos y mínimos aislados no sirven para nada. O sea, si vos vas a hacer esto, tenés que hacerlo con esa cuenta, ¿sí? Sacar el máximo, el mínimo y hacer el porcentaje. ¿Estamos? Para eso es lo que cuando medimos con el ecógrafo. La vena cava. Te lo calcula solo el No. Lo tenés que hacer vos. Antes lo hacíamos, ¿te acordás con Tony? Bueno, pero sí, pues esto es, No, lo que está diciendo esto es Sofi para es lo que- predecir respuestas No, no fluidas. es el de cava. que te lo calcula solo. No, pero nosotros lo que vemos es. No. Esto es para predecir Sí, respuestas ya fluidas, entendí. nosotros para evaluar volemia. Sí, a ver. Y incluso este es como de los que ya tienen menos rentabilidad. Igual cuando vos haces lo de volemia, también lo haces antes de pasarle líquidos y en ese momento que la medís, tenés que hacer esta cuenta. Claro. Nada más. O
sea, vos sacás el diámetro, porque cuando Ajá, mirás, sí, decís, máximo es no, está así, está así, está así, pero bueno, si sacás los numeritos, lo medís y haces la cuenta, es lo mismo. Pero si recordás que lo que dijimos, que la respuesta, el gol estándar para evaluar respuesta fluida del gasto cardíaco, acá ya la rectalidad te baja, porque acá no estás evaluando gasto cardíaco, sino estás Sí, evaluando pero bueno, respuesta si es el volvémica. único método que tenés, está bien usarlo No, igual. obvio, sí, pero digo, como está bajando en la... Sí, está menos menos sensible, menos específico. Sí, y está menos recomendado porque hay otros métodos que ya vimos que, pero bueno, si vos tenés Si no un tenés ecógrafo otros y no métodos, tenés sí. el vigileo, obviamente vas a hacer la vena cava. No, sé lo que tenés, pero es para que no pierdas de mente como... Em, Gol estándar, gasto cardíaco. ¿En qué no sirve? En los pacientes que tienen respiración espontánea, ¿sí? O sea, no sirve en pacientes con respiración espontánea, volvemos a lo mismo, con bajo BT, con baja distensibilidad pulmonar, ¿sí? ¿Estamos? Y el diámetro de la vena cava superior, que también lo describen, tiene la limitación de que tiene que ser contrast esofágico, no contrast torácico, ¿sí? Esa es la limitación principal. Claro, enorme. Y chao, esto sí se puede hacer en pacientes que asistan, ¿sí? No tienen que estar estrictamente controlados, pero tiene que ser un contrast esofágico, que es como lo más. Y lo que tiene que está también menos estudiado, son cortes muy amplios. Tiene un corte, no sé, de 12 a 40 en diferentes estudios y le ponen un promedio de 36, pero es como nada. No sé, bueno, sí que mucho no sé. Y bueno, llegamos a la elevación pasiva del miembro. Otra de las variables dinámicas es la prueba de elevación pasiva de los miembros inferiores, que puede ser con gasto cardíaco continuo o con medición de CO2, que después la pongo. Esta prueba está también muy estudiada junto con el volumen sistólico. El volumen sistólico tiene alta sensibilidad y especificidad y dice que si aumenta el gasto cardíaco en el primer minuto, por eso es importante tener un monitoreo continuo del gasto cardíaco, porque vos en un minuto tenés que medirlo, en 10% o más o menos 2, ante la prueba, es muy probable que esos ventrículos sean sensibles a la recarga, o sea un respondedor. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Es válida independientemente de una ventilación espontánea o una ventilación mecánica, que eso también está bueno, ¿sí? Incluso con arritmias. ¿Estamos? ¿Cuál es la limitación de esto? ¿Cómo lo medís? Sí, ¿cuál es la limitación de esto? Que vos, ¿cómo medís el gasto cardíaco en ese paciente continuamente? Porque la prueba no se altera, la prueba no se altera, pero vos necesitas en esta prueba tener un monitoreo continuo del gasto cardíaco. ¿Cómo lo vas a hacer? Con alguno de todos los otros que nombramos. ¿Qué requieren? Un paciente ventilado, un paciente sin arritmia. O sea que Claro. ¿Estamos empezando? este es No, como, ya casi terminó. este es como medio para complementar, digamos. Decir, bueno, No, lo podemos No, usar. es genial ver un desafío a fluidos reversible. Encima Además reversible. es algo que tiene el paciente. Si yo le paso- claro, o sea, vos no le haces nada, pero lo que te quiero decir, si ya le pusiste alguno de los otros métodos, No, la idea es que lo evalúes claro. antes. Pero vos estás dando Pero una verás respuesta Para a si va a fluidos. responder o no al fluido. No, pero lo que yo voy es, esta prueba es válida independientemente de que el paciente tenga o no tenga arritmias o esté en respiración espontánea o no. Pero ese paciente vos tenés que poder medirle el gasto cardíaco continuamente. ¿Sí? O sea que en realidad es como O sea, que se autolimita, requiere de se alguna- limitan entre ellos los métodos. Las limitaciones, bueno, más o menos atrofia muscular, amputación, pero además es importante la hipertensión abdominal, ¿sí? La PIA y la hipertensión neocraniana. Bueno, las reglas básicas para poder hacer la prueba. Y bajé el dibujito y me parece que no lo pegué al final. Bueno, pero ahora si no lo dibujamos ahí es fácil. El paciente tiene que empezar en posición semiacostado a 45 grados, ¿sí? O sea, tiene que estar con las piernas así. Ese es el inicio de la prueba, ¿sí? La primera posición. Usar medición directa y continua del gasto cardíaco. En esa posición tenés que medirle el gasto cardíaco, ¿sí? En tiempo real. Y después, me realizé la prueba de cambio. Y después haces el movimiento de la cama. No sirve levantar las piernas con tus manos, ¿sí? Tiene que ser el movimiento de la cama en el que el paciente quede acostado, el cuerpo totalmente en supino y las piernas a 90 grados.
¿sí? Y ahí volver a leer el gasto cardíaco, ¿sí? El paciente hace esto, a hacer esto. En las dos posiciones hay que medir el gasto cardíaco. Y además, después tenés que ponerlo en supino total para ver si vuelve a su valor normal, a su valor de ¿Cuál base. sería mejor, o sea, en paciente que no está ventilado o está ventilado y no controlado específicamente el volumen, ponele, y lo mejor que es eco? ¿Cómo le pedís gasto Ah, cardíaco? pero espera que terminemos. Igual Espera que acá terminemos. ella lo que está contando ahora son pruebas de respuesta a fluidos y la respuesta al fluido va a ser el aumento del gasto cardíaco. No está midiendo gasto cardíaco ahí. Acá tenés que medirlo para saber si aumenta. Claro, no, sí, es que eso. Todas estas Claro. pruebas son antes de pasar líquido. No, Claro, sí, pero bueno, es que eso pero si quedó lo claro tengo al que medir, principio. ¿con qué lo mido, digamos? ¿Qué es lo Con lo que Pero Claro. eso es lo que vos tengas y como tengas el paciente. Claro. Si vos tenés un paciente ventilado, Por eso controlado, en este paciente, y tenés un vigilero, le vas a un Por eso vigilero. pregunto, Claro, un paciente pero- que no está ventilado, que no esté controlado, y lo mejor que sería. Vos podés Pero hacer no eco, pasa es con que todos eco. tienen sus mañas, ponele. Acá la variación del gasto cardíaco va a ser muy pequeña, entonces tenés que ser muy hábil y tener muy buena ventana para poder enganchar que esa carga de 250 mililitros de fluido genere un gasto cardíaco tal, una variación tal, como para que vos puedas medirla con un ecocardio. Aparte es en el primer minuto. Por eso yo te decía, es como que la prueba es una prueba fácil de hacer, de reproducirla, pero la lectura del gasto cardíaco que tiene que ser en el primer minuto y continuo, tiene que ser a través de un monitoreo de los que estuvimos mirando. ¿Entendés? Claro, O sea que pero termina yo siendo, mi pregunta claro, iba a ser, termina por siendo ejemplo, para el mismo paciente que ya estamos usaste el hablando antes. video o el volumen vivo, cualquiera de esos, Sí. y vos ya hiciste todo y sabes que tu paciente es respondedor, ¿para qué le harías digamos? No? O puedes tener el IP. Son distintos. Son distintos que podés tener o no. Claro, pero es como más complementario, digamos. Porque si distintos. ya Sí, son usaste el otro, diferentes. ya le hiciste todo, como que... Sí, son diferentes. Ah, Pasa que Son con esto diferentes. es una línea continua de ir haciendo eso, sino que tenés que irte. no, sí, sí. Claro, no es que tenés que hacer todo. Claro. Vos vas Es eligiendo. lo que te La disponibilidad. Vos vas eligiendo la según el paciente. Claro. Y después la convalidación de cada uno. ¿No? Si vos usás métodos de predicción, que el gasto cardíaco aumenta muy poquito, y por ahí agarrarlo por eco es medio choto. Entonces ahí está un monitor un poco más sensible. Aparte tenés que ser recontra hábil para medir el gasto cardíaco por eco en un minuto. En el primer minuto que levantas las patas del paciente. Y después otra Y en la forma es, posición que está. No, perdón. lo importante es como entender, digamos, vos estás evaluando la respuesta del fluido y el gol está. Entonces, si vos tenés los métodos de variación de pulso, están validados con 8 mililitros kilo. Y nosotros no ventilamos 8 mililitros kilo para pacientes que están en shock séptico a foco respiratorio 23. Lo ventilamos a 6. Condicionado te sirve igual. Pero vos podrías ventilar durante un minuto, que no ventilás a tenga 8 mililitros kilo, que al paciente no le va a pasar complacencia nada. Claro, Y eso aumenta el Adiós. retorno venoso lo suficiente Chau, como chau. para que vos puedas hacer una de estas pruebas, por ejemplo. Qué bueno que está el mate. Cierra el lavado. Bueno, No tenemos más yerba. bueno, y esto último que hay que revolver en posición de nuevo semicostada antes de infundir líquidos para comprobar que retorne el paciente a lo de base que habías medido acá. ¿Sí? O sea, como que haces medición acá, Ya. medición acá y otra vez medición acá a ver si volvió o no volvió. ¿Sí? Bueno, y salido de esta prueba del monitoreo continuo de gasto cardíaco con elevación de los miembros inferiores, salieron estudios que compararon también la EDCO, ¿sí? Los cambios de la CO2 expiratoria, el final de la expiración, con respecto a la elevación pasiva, ¿sí? De los miembros. Que acá también tenés que tener algún artefacto que te mida el EDCO en continuo. ¿Qué? Pero bueno, está comprobado que es equiparable a la medición del gasto cardíaco, ¿sí? Que también te ahorra el juguete de poder medir el gasto cardíaco. ¿No? Las condiciones son las mismas, el paciente, o sea, la prueba es la misma, el paciente tiene que ser un ventilado, que el respiratorio esté estable, o sea, que no tenga variaciones de la CO2 por algo respiratorio. Y bueno, que los cambios en la EDCO son proporcionales al gasto cardíaco. Si aumenta más del 5% durante la prueba, sería un respondedor. ¿Sí? Porque si aumenta la producción de CO2, es que aumentó el gasto cardíaco, pues es un subrogante de gasto. Es como el El delta delta CO2, pero bueno, pero un medido poquito, claro, más medido más inmediatamente.
Bueno, y después quedan las pruebas de oclusión respiratoria, que sería como lo último, que estas también están basadas en lo mismo que venimos charlando un poco para atrás, que en cada insuflación de la ventilación mecánica aumenta la presión torácica, siempre lo que estamos hablando, de la aurícula derecha y que se opone al retorno menos, ¿sí? Entonces, si yo interrumpo la ventilación mecánica en la expiración, ¿sí? Por 15 segundos están hechas las pruebas, por 15 segundos la disminución cíclica en la precarga es interrumpida y entonces aumenta transitoriamente en respuesta a eso el gasto cardíaco, ¿sí? O sea, si pasa eso, aumenta ese porcentaje, es respondedor. ¿Estamos? Tenemos que taparle la expiración del paciente, que no pueda expirar, digamos. O sea, la pausa expiratoria. Y si lo haces en la inspiración, el gasto cardíaco debería bajar. En el paciente respondedor. En el paciente respondedor. ¿Estamos? También en un 5%. Estaría en una línea de dependencia el gasto cardíaco de La la precarga. precarga. Entonces, esto es lo que nosotros sí o sí podemos hacer. Esto lo podemos con el hacer. paciente ventilado y con eco. ¿Me entendés? O sea, 15 segundos, mantener el transductor, medís y convalidás. Ese, digamos, sería el que nosotros sí o sí podemos Ya hacer. te tenía un problema el otro, que la variación es tan pequeña que es re difícil de medir. 5% es muy difícil de ver. Claro, Pero bueno, es lo que a tal vez veces se puede hacer con, bueno, hay que ver. a menos que el paciente tenga una real respuesta, básicamente te aumenta un montón, que es evidente, es el que sí podés hacer. Y como obviamente que todos entran en un gap de sensibilidad, o sea, por eso podés sumar distintos métodos y por distintos métodos y medir Claro. igual, ¿entendés? Claro, el delta solo me dio tanto, la saturación solo me dio tanto, la respuesta a fluidos que pude medir me dio tanto. Ujú. Bueno, las condiciones de este paciente tiene que ser un paciente de ventilación mecánica, por supuesto, que pueda tolerar las pausas sin interrupción, ¿sí? Como cuando medimos una plató y esas cosas. Y los estudios concluyen que con PIB entre 5 y 11 no alterarían la prueba, ¿sí? Que siempre rompen todos los huevos con la PIB, Eso no es película. con la interacción en el coche. Yo siempre me pongo a pensar en esta situación, es todas las mediciones que uno hace en unos estándares y vos al paciente no lo tenés así, ¿me entendés? Como cuando, por Es ejemplo... que sí, los estudios se hacen así para poder sacar una media. O por ejemplo, entonces por ahí yo siempre lo que me cuestiono es si yo tengo que adecuar el paciente a la condición para la medición y después lo tengo que volver a la otra condición, estoy haciendo como una lectura errónea. Claro. Entonces yo esa, digamos, independientemente de lo que hagan los estudios, no sirve, o sea, a un paciente que lo está ventilando a 6 mililitros kilo, que vos lo corras a 8 mililitros kilo para poder hacer esto y después lo volvés a otra situación. Era como cuando nosotros medíamos, qué sé yo, antes, mucho antes, 10 años antes, vos hacías la guía de campaña de la sepsis 2008, decía que vos tenías que medir la PVC. Nosotros teníamos en la cámara del paciente la regla. Sí. Y vos para medir la PVC lo tenías que acostar al paciente. Y así se hacía la medición correcta. Pero el paciente, vos lo tenías en esa medición y después el paciente lo tenías así. Entonces, era como... Ah, en la coronaria, si veía a alguien peligroso, le bajaba la meta cero para medir la PVC. Claro, entonces eso, o sea, vos pones un escenario para una medición, para encajar al paciente en la medición y después al paciente lo sostenés durante todo el resto del tiempo en un estado donde no es el que vos mediste. Entonces, bueno, eso es como para tenerlo en cuenta, que por ahí me parece, aunque el estudio tenga esa sensibilidad y demás, o sea, tener en cuenta que si lo tenés que contraadecuar al paciente a esta situación, no es lo mismo tenerlo en 12 PIB. Sí, los bueno, estudios 11, son, 12. digamos, aparte estandarizan 50.000 millones de pacientes para poder sacar una media. Es lo que dice Mati, están todos validados con 8 mililitros kilo y nosotros ventilamos 6. Claro. No, igual es como todo Pero eso, es por más error que tenga, es mejor que pasarle un litro Claro. de versión O orina sea, claro, o pasar un litro igual de todo versión es mejor que nada, digamos, ¿no? Entonces, mi conclusión Claro, justamente como que pasa por ahí. aparentemente sería mejor que... Quiero decirles que las No, ni conclusiones nada, las redacté yo, no las saqué ni un lado. Después de que entendí todo lo que di, que, digamos, las estáticas se pueden utilizar en conjunto, que es lo que estaba diciendo Mati, delta CO2, PVC, tucutucu, con todo esto, lo junto y tomo una conducta. No tomo una conducta con un estático, ¿sí? Con un parámetro estático. Son menos sensibles y específicos, por eso hay que juntar. Las variables dinámicas son más sensibles y específicas y son más recomendables.
Y siempre tenemos que intentar detectar el 50% de los pacientes que no responden, porque son los que se nos van a morir, ¿sí? O sea, el respondedor, vos le pones agüita, respondió buenísima, salió joya, el otro día llegó la guardia, genial, vivo. El que no responde es el que nos tiene que interesar descubrir para no matarlo en esa noche de guardia, ¿no? No, y entender que responder no es que suba la presión. También. Claro, porque A través de los parámetros que hablamos. no, y aparte también para contestar un examen, porque si vos contestás que el responder a fluido te aumenta la presión, es erróneo. Ah, Porque sí. Responder a fluido y es responder a fluido siempre y cuando aumente el gasto cardíaco. Sí. O sea, ni siquiera te están preguntando en qué porcentaje. O sea, usted tiene múltiple. ¿Cómo calcular un Gasto cardíaco. Gasto cardíaco. Gasto cardíaco. Todas las respuestas correctas son gasto cardíaco. Y para completar el amarillo también. Claro. Y si no, bueno, entonces cuando ves que te están viendo gasto cardíaco 5, 10, 15, sí, pinche hijos de perro. Sí, ahí ya te piden el proceso. Horros. Pero bueno, y bueno, la bibliografía que usé fue el libro Lasati, el Para Aragones de apoyar los Rojas, que es el que. Ese. El Pinsky, que es el que dejó Tone, y un artículo que me dio Jorge, que después cuando empecé los libros le encontré errores al artículo. Tiene como detalles, Sí, pero viste como que detalles te va- de nombres y de cosas, sobre todo en lo de los índices de las cavas, confunde un poco superior e inferior, los valores y esas cosas con respecto a los libros, ¿no? Así que bueno, eso. Yo tengo dos preguntas. Dale. La ¿Solo primera, dos?